de niño, aquella esperanza, la juventud de la esperanza, de una sociedad en mutación, 1931, una república que iba a dar la tierra a quien la trabaja, iba a terminar con la incultura, con el analfabetismo, que era más del 50% en este país, que daba el derecho a la mujer a realizarse como ser humano, tener derecho al voto, que le daba a los niños la posibilidad de no seguir la misma trayectoria que sus padres, con una escuela laica, que yo era la primera escuela que he participado, en donde no solamente te enseñan las matemáticas y la geografía, sino que también la dignidad para ser mayor, que todo el mundo entra en la trayectoria y será mayor. ¿Qué tipo de ciudadano, con qué dignidad te vas a comportar en una sociedad? ¿Cuál es el civismo? ¿Cuál es la ética de un ciudadano que vive en una sociedad libre y una sociedad de progreso? Eso es lo que me enseñaron también a mí. Y eso me ha marcado en la vida. Y lo ha agravado más cuando a los pocos años, el golpe fascista que me impulsó a ser un resistente, un rebelde contra aquello, rebelde contra la injusticia. Esa rebeldía es la que he cultivado también, porque este mundo necesita ser rebeldes, se necesita rebelarse contra lo injusto, contra aquello que no corresponde a la emancipación de la sociedad. Y esa rebeldía pues me hace que después de tantos años he pasado por diferentes etapas y he tratado de situarme en cada una de las etapas para ser útil justamente a la sociedad. Ser útil. Ser útil sirviéndome a mí mismo, pero sirviendo a la sociedad. Me tocó ser guerrillero, fui guerrillero de niño, porque yo el movimiento guerrillero lo concibo no solamente en aquel que lleva las armas, sino aquel pueblo que es el alma, el sostén de esa vanguardia, que no podías hacer de otra manera que llevar las armas, pero sin embargo sin ese pueblo sería imposible tener el mínimo de manifestación de la lucha armada contra un ejército que había vencido la República, el ejército de la República. Y gracias a ese pueblo, ¿qué es lo que hay que considerar? Y hoy empieza a considerarse no solamente por el esfuerzo de no olvidar, de recordar a nuestros pasados, a nuestros mártires, pero también, y hago honor a los que tenéis la costumbre de escribir, a la literatura, que hoy también por medio de la literatura se está liberando de ese condicionamiento, de esos reflejos condicionados del franquismo o de la censura, y hay una serie de campaña literaria que también ayuda a la sociedad a hacer la reflexión y a liberarse. Aquí tenemos dos mujeres, tanto Monse como María, pero tenemos otras escritoras como Ana Cabana, en donde valora lo que ha sido no solamente la resistencia armada, sino este pueblo insumiso, este pueblo de Galicia, que tuvo una resistencia permanente, apoyando el movimiento guerrillero, pero sin embargo haciendo la resistencia popular como lo hizo permanentemente. Eso es lo que hay que descubrir de nuestra sociedad, son los valores. Y cuando hablamos de recuerdo, hablamos no solamente para recordar la tragedia, sino de los valores inspirados en aquel concepto republicano, que estaban en un proceso de desarrollo, en un proceso de participación ciudadana para justamente transformar esa sociedad. Y claro que hay que hablar de lo que ha sido el fascismo, para extirpar en la mentalidad de las nuevas generaciones ese concepto banal, que bueno, el fascismo es una manera de pensar, el fascismo es una manera de exterminar la sociedad, aquel que es el contrario.
no es una filosofía digna de tener en cuenta. Todas las filosofías, todos los conceptos son válidos mientras se respete al otro, al diferente. El fascismo no lo respeta, no lo ha respetado. Por eso que todavía los vestigios que quedan de ese concepto fascista es necesario tener conciencia de ello. Y hay que denunciar a qué nos ha llevado durante 20 años, más 20 años también, de congelado los recuerdos, el pensamiento, la memoria, lo que se dice aquí, nuestra memoria, la memoria de un pueblo insumiso, pero que sin embargo por la fuerza tuvo que someterse, pero que no ha olvidado. Ahora está mucho en boga recuperar la memoria. Las personas tienen memoria. Lo que pasa es que han estado sometidas a una presión tal que no le deja expresarse. Pero la memoria existe, existió siempre, los sentimientos, esos valores de querer tener una sociedad que no estuviese sometida a la censura, a la represión permanente. Eso lo ha llevado el pueblo en su conciencia. Y yo creo que lo que se trata es de conquistar un espacio que le pueda permitir expresarse, expresar esos valores, poder convivir. Y esa es un poco a lo que, quien no hemos renunciado a esos valores, estamos en ese combate y estamos en la lucha por esa lucha contra el olvido y por la memoria democrática. Y cuando hablamos de memoria, si hubiera tenido un poco de agua, hubiera deseado, pero no hay. Cuando hablamos de memoria, hay que distinguir qué tipo de memoria, porque también hay una tendencia en una sociedad en donde no ha reparado lo que ha sido las consecuencias del franquismo, a utilizar el concepto memoria en el plan de intereses de grupo o intereses personales. Memoria la puede transmitir también un fascista. Lo que hace falta es saber qué tipo de memoria. Los demócratas decimos la memoria democrática, aquella memoria que busca el referente en donde hubo un ejercicio de libertades en nuestro país y se estaba haciendo no en el decreto de un gobierno más o menos humanista, republicano, revolucionario, sino por la propia participación del pueblo, que eso es lo que le ha dado la fuerza para poder resistir. Un pueblo que se estaba autoliberando a través de la participación ciudadana y hacer viable lo que las fuerzas reaccionarias ya en 1931 o 32 o 34, 33 con el Bienio Negro, querían paralizar todo el proceso republicano. Y a partir de ahí ese pueblo salió a la calle, y salió a la calle en Asturias, salió en Barcelona, salió en Madrid. Yo he vivido con 9 años, yo tenía 9 años, aquella confrontación, lo que llaman la huelga revolucionaria asturiana, porque lo han vivido mis padres, y yo estaba con mis padres. Y aquellas personas también me alentaron lo que es la participación de una persona que no se quiere amilanar, que no quiere someterse y que ha comprendido cuál es su función histórica y su función social, en luchar justamente por aquellos valores que estaban plasmados en un proyecto republicano, pero que estaban imposibilitados por un Bienio Negro que fue el voto de 1933, que volvió el voto a la derecha. No basta que haya un pueblo que opta por un proyecto, si luego después se entrega ese proyecto en las manos de los que no lo quieren llevar a cabo. No importa de que en España haya una transición que llaman democracia, una transición que luego después, con el espíritu de demócratas, le entregan el poder a unos gestores que ya veis cómo lo están gestando, cómo están gestionando en beneficio de quién, de unos privilegiados, que son los privilegiados del franquismo, que son los hijos, los gestores actuales
son hijos o descendientes también del franquismo. Tienen grandes fortunas y tratan de no solamente de conservar las fortunas, sino acrecentarlas, porque su cultura es el robo, es la sustracción del interés del pueblo en beneficios personales. Ese es el concepto personalista que es sinónimo de sistema de mercado, de sistema capitalista, el individualismo. Salte como puedas, no te importe que explotes a tu compañero, a tu vecino. Ellos han cultivado este espíritu y en ese espíritu tuvieron justamente las posibilidades de estar en las fuerzas que pueden permitirse de dirigir los destinos de nuestro país. Y desde esos destinos de nuestro país se los apropian, se los siguen apropiando. Y el pueblo patalea y es muy democrático. Y muchas veces el explotado, el expoliado, dice: yo soy libre. Es libre de ser expoliado o de decir que es expoliado, pero no es libre de que la gestión de los intereses de la sociedad estén en manos del pueblo. Esa es la reflexión que hay que hacer. Esa es la reflexión. No basta solamente tener un sentimiento muy democrático, muy humano, si no eres capaz de materializarlo en la vida. Hay que materializarlo. Y hay que materializarlo a partir de la conciencia de saber quién es uno socialmente, quién es y en dónde tiene que estar y cuál es su misión histórica. La misión histórica de los destinos del pueblo no es siempre de un sector social, es de la mayoría de la sociedad cuando es capaz de autogestionar sus intereses, no en beneficio de unos pocos, sino en beneficio de todos. Y ese es el concepto democrático. Y cuando hablamos de rescate de valores o de rescate de la historia, de nuestra historia, es el rescate de esos valores que para mí, que soy el mayor de este conjunto, he podido matizarlos posteriormente, pero que me han impactado ya de niño. Aquellos valores de que la sociedad se construye, no se decreta. La libertad se construye, los derechos se construyen. Y entonces, cuando se construyen, se poseen, porque los posee quien los construye. Y una sociedad que es capaz de no ceder justamente lo que es propio, lo que ha construido, que es el bienestar, la libertad, la cultura, algo superior a lo que te ofrecen alguien que quieren que seas el sustento de los intereses de los pocos. Esos derechos, esos valores que yo considero que son los valores democráticos por los cuales yo estoy comprometido, estoy militando, que militaré toda mi vida, porque me parece que no solamente para mí es una obligación. Y cuando aquí se me nombra el Kiko, el único superviviente casi, queda otro compañero y dos compañeras de aquella epopeya de la guerrilla, queda Camilo de Dios, que está bastante enfermo, me hubiera gustado que estuviera aquí también. Está una compañera, Esperanza Martínez, que está en Zaragoza, y está un símbolo de Galicia, Consuelo Rodríguez Chelo, que está en una isla, va a morir en una isla en Francia, porque su pueblo no le ha reconocido el valor de aquella mujer que en otro pueblo democrático hubiera sido la alegoría de Galicia o de España, por su ejemplo, por su vida. Una mujer que le han matado a su padre y a su madre cuando sus dos hermanos estaban en la guerrilla. A su hermano lo entregan desde Portugal, le aplican el garrote vil en Orense. Otros tres hermanos más se incorporan a la guerrilla, mueren en la guerrilla. Salva a ella, Consuelo, y su hermana Antonia, también guerrilleras, desde 1941 al 49, que pasaron al exilio.
Y cuando vino a ver dónde estaban sus padres, enterrados en un camino, que le ofrecen el llevarlos al cementerio, esas hermanas han dicho no, esto es un símbolo, es un reflejo de lo que ha sido el fascismo, queremos que queden ahí. Y se hizo un monumento y están en la calle. Sus hermanos, algunos no se saben dónde están siquiera enterrados, pero ella, ¿qué hemos tenido, por ejemplo, como cambio democrático, aquella tragedia del franquismo, que una mujer de este estilo no se pone como ejemplo y se trae a España para decir esto es lo que queda de aquello y que os diga lo que ha pasado para que recordéis, para no olvidar? Pues no se hizo. Y eso es la transición que tenemos. Hay una transición que se hace en el 77, que es la transición del consenso para el olvido, el consenso para pasar páginas, el consenso para que todo quede sin grandes convulsiones. Los que tienen el poder quedan en el poder, los que se hicieron ricos contra Franco siguen siendo ricos con la democracia y son los que tienen derecho a los consejos de administración, los que tienen consejo a ser jueces, diputados, ministros, y son los que nos aconsejan lo que debemos de hacer. Y este pueblo que fue un pueblo insumiso con el franquismo, quieren hacer por otra vía también que sigamos en la sumisión, lo que el franquismo obligó a hacerlo por las armas y por el terror. Lo están haciendo. Y una manera de que el pueblo sea sumiso es que no tenga memoria, que esté congelada, que no tenga manera de expresión, aunque la tenga, que no se la pueda expresar. Y no hay canales para la memoria democrática. Las pocas asociaciones de memorísticas que se han creado son el enemigo de lo normal democrático, el enemigo de las instituciones. No les ponen fuera de la ley, bueno, porque hay otros medios de dejarles en el silencio, que nos expresen, pero sin embargo no tienen acceso a los proyectos parlamentarios. Nuestra asociación, que es la primera que se ha creado en 1996, Archivo, Guerra y Exilio, la primera asociación, que es la asociación de los descontentos, de los rebeldes aún, de los bandoleros, propiamente dicho, porque estábamos en el Viejo Consejo como bandoleros. Hemos pedido, casi por clemencia, llevar un proyecto de ley al Parlamento, en donde, bueno, llegó a trancas y a barrancas en el 2001, y, bueno, fue casi una parodia, porque lo único que nos han dicho, sí, es verdad que no sois bandoleros, no se os ven mal los chicos, pero vosotros no tenéis derecho a los derechos que tiene cualquier ciudadano. Seguís siendo algo excepcional. Y eso es un poco el trato de los movimientos memorísticos. Y a trancas y a barrancas se hace demagogia cuando se está en un gobierno diciendo, bueno, nosotros ayudamos y nosotros queremos, nosotros tal, pero sin embargo hay una ley que es fundamental, la ley de amnistía, que no teníamos necesidad de ella en 1977, en el momento que se legaliza el derecho de huelga, el derecho a un sindicato, el derecho a ser un partido político, no hace falta una amnistía, porque aquellos que habían estado anteriormente en la cárcel no habían cometido un crimen, no necesitaban amnistía, era por ese delito que estaba ya reconocido. Pero sin embargo esa ley de amnistía protege al criminal que se ha permitido asesinar por derecho de opinión, a esa masacre que hicieron aquí en Tui, en toda Galicia, en toda España. Más de 150.000 que todavía están por las cunetas. Y otros tantos o más de 200.000 de juicios sumarísimos, que se les inventaba un delito
cuando era mentira, no existía ningún delito, era un derecho de opinión. Y un gobierno democrático que por derecho simplemente de opinión sigue siendo todavía un delincuente en los archivos nacionales, en los archivos de la Guardia Civil y del Ejército, no es un país democrático. No puede ser un país democrático. Y si en 1946 la ONU condena a España por ser un país que ha cometido crímenes de lesa humanidad, que no prescriben según la Ley Internacional de Derechos Humanos, no prescriben los crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, por encima de esa moralización que se hizo en esa resolución de Naciones Unidas para condenar el régimen franquista, que había sido un aliado de Hitler, que se había servido de Hegel, de los italianos y de los alemanes para reprimir aquí, ensayar sus propias formas de represión, pues bueno, hubo otros intereses y pasan los intereses económicos de los alemanes, de los franceses, de los americanos, de los ingleses, y vale más el mantenimiento de un régimen corrupto como era el régimen de Franco, un régimen criminal, es preferible a una hipotética democracia que puede atentar a los intereses económicos que tenían aquí los americanos y los ingleses. Esa es nuestra historia y hay que conocerla. Es nuestra historia. Vamos a terminar, sí. Y entonces estamos en esa situación. Estamos en donde ahora hay muchas veces, de una manera muy solemne, desde el exterior, desde el Consejo de Europa, desde Derechos Humanos, se señala es que en España debe de aplicarse el reconocimiento de que anular esa ley que impide el judicializar los crímenes de lesa humanidad. Y este régimen se ríe porque el pueblo también, una parte del pueblo es cómplice, porque no comprende la dimensión de este problema. No comprende. Cuando le hablas no a alguien que a un ministro que ellos están por su interés, les importa hacer pepinos, pero sin embargo a un ciudadano cualquiera tiene completamente la información deformada y le parece, se monta a la Edad Media diciendo, bueno, es que la amnistía servía ¿para quién? ¿Para los que están en las cunetas servía la amnistía? No, sirve para aquellos que tienen las manos manchadas de sangre. Y donde unos gobiernos que incluso y con la democracia hubo también gobiernos que han ejercido los crímenes de lesa humanidad, incluso en esta democracia. Y eso es lo que es memoria. Y a eso me debo, y me alegro mucho de estar con todos ustedes aquí, y me es un grande honor, y yo quisiera que se tenga en cuenta que no quisiera ser solo el referente de los valores democráticos y de la lucha antifranquista. Quiero que el pueblo, en este eslogan que hoy se dijo aquí, venceremos nos, que siga adelante, que es la única manera de tener una memoria y tener una dignidad de un pueblo que sea libre. Muchas gracias.